Bueno, buenas noches, un nuevo programa 40 minutos de responsabilidad social en la información y en la comunicación. Seguimos trabajando el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, que es el que habla de paz, justicia e instituciones sólidas, y convocando a instituciones, a referentes, a dirigentes, a personas que nos puedan contar cómo están trabajando todos los temas vinculados a la Agenda 2030. Hoy vamos a hablar de un caso ambiental. En realidad hablo de caso ambiental porque efectivamente es un caso judicial llevado a los estrados para dirimir qué ha pasado con la masacre de los pingüinos magallánicos en Punta Tombo. Hace unos años atrás, y ahora el referente de Greenpeace con el que vamos a conversar nos va a desarrollar bien cuáles fueron los antecedentes del caso, pero lo cierto es que hubo una masacre de pingüinos que afectaron la biodiversidad en esta zona de la península del Chubut. El juicio es reciente, que ha dictado veredicto, están a la espera concreta de la condena y de los antecedentes del fallo, que sin duda van a aportarle valor a todo lo que tiene que ver con evaluaciones de situaciones de crisis ambientales. Nosotros vamos a hablar hoy con Matías Arrigasi. Matías es integrante del equipo de campañas de Greenpeace Argentina. Él es biólogo especialista en conservación de biodiversidad y se ha destacado por su compromiso en la protección de los océanos y la biodiversidad marina. Además, participó en diversas acciones y campañas como la denuncia de prácticas pesqueras destructivas, que también es algo que afecta a nuestro mar argentino, en todas las áreas vulnerables del Atlántico Sur. Así que bienvenido, Matías, buenas noches. Gracias por estar hoy en nuestro programa. Buenas noches, Alessandro. Muchas gracias por la invitación. Bueno, desde ya nos gustaría comprender un poquito más cómo fue el desarrollo de los hechos que derivan en esta acción penal, qué motivó que esto pasara, y por ahí entre telones también, ¿no? Porque tengo entendido que ha habido un tema hasta familiar vinculado a este avance sobre una reserva natural, sobre un área protegida. Es una historia con muchos condimentos, una historia larga de mucho trabajo. Esto comenzó en 2021. Supimos que algo había pasado en una zona muy pegadita a Punta Tombo, que es un área natural protegida en Chubut, en la costa atlántica. Esto ocurrió entre agosto y diciembre de 2021. Y bueno, cuando pudimos tomar contacto y nos fuimos metiendo en el tema y fuimos conociendo los detalles, nos pusimos en contacto también con los especialistas que estaban trabajando en la zona, nos dimos cuenta de que hablábamos de un crimen ambiental, hablamos también de un ecocidio que no solo afectó a una especie, sino a todo un ecosistema. Lamentable, la verdad, realmente lamentable. Y desde ese día hasta ahora venimos trabajando en ese caso. Inmediatamente, ni bien supimos los hechos, que ahora voy a tratar de relatar, a intentar hacer un resumen, lo que hicimos fue formalizar una denuncia penal y luego se constituyó una querella, que esa querella está integrada por Greenpeace, por Fundación Patagonia Natural y por la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas. Desde ese momento somos tres organizaciones ambientalistas que venimos trabajando a la par y estamos en días definitivos, estamos como que nosotros siempre hablamos de sentar precedente y estamos en esos días. Estamos en los días clave que pueden ser bisagra y que esperamos que así sean. Ahora vamos a hablar de un veredicto que conocimos hace poquito que creemos que eso sí sienta precedente. ¿Qué pasó en esos campos? Hay una estancia que es colindante al área natural protegida, que es de una familia que se llama La Regina, de varias generaciones, y uno de los propietarios, Ricardo La Regina, decidió llevar adelante una serie de acciones de apertura de caminos y de una instalación de un alambrado electrificado. ¿Cómo hizo esto? Bueno, adquirió una retroexcavadora, la compró y abrió los caminos levantando una capa superficial de casi 40 centímetros de suelo, que eso significó un desmonte y un desastre en lo que es una de las mayores colonias de pingüinos de Magallanes del mundo. Y Los más grave pingüinos, por la época del año, ¿no, Matías? Esto eh, tengo yo internalizado. Era así la es, época
que nacían los pichones, para ponerlo así de gráfico. Así es, rapidito los pingüinos de Magallanes son aves migratorias que nadan muchos kilómetros, nadan hasta 3.000 kilómetros y en el mes de agosto, septiembre llegan a nuestras costas para reproducirse. Es el único momento que tienen en el año para garantizar que esa colonia se mantenga estable en número de ejemplares, ¿no? Vienen a reproducirse. Y esto ocurrió entre agosto y diciembre, justo temporada reproductiva. Entonces, ¿qué sucedió? La maquinaria pesada arrasó los nidos, compactó el suelo, levantó la vegetación nativa. Hay incluso imágenes muy tristes dando vueltas de pichones muertos. Y no solo eso, sino que se instaló un alambrado electrificado de 900 metros, que ese alambrado electrificado lo que hizo fue fragmentar el hábitat e impedir el camino indispensable desde el nido hasta la costa para alimentar a los pichones. Los adultos lo que hacen es turnarse para cuidar a los pichones, uno se queda en el nido y el otro va a buscar comida. Ese camino desde el nido hasta la costa para buscar comida se vio interrumpido por el alambrado. Esto muy triste. Este año se elevó a juicio oral la causa y el 28 de octubre comenzó ese juicio oral, participaron más de 50 testigos que aportaron datos clave desde distintas disciplinas. Cada uno desde su expertise, desde su disciplina, pudo aportar datos que fueron armando este rompecabezas que necesitábamos para probar. Las acusaciones eran por dos delitos. Un delito por crueldad animal y el otro por daño ambiental agravado. ¿Sí? Gracias a todos estos testigos se pudo acreditar que ocurrieron las dos cosas. El veredicto de los jueces lo conocimos hace poquitos días y dijeron que se acreditó tanto la crueldad animal como el daño ambiental agravado. Nosotros llegamos pidiendo justicia ambiental desde el día uno. Nosotros decíamos justicia ambiental porque el daño ecológico lamentablemente está causado y parte de esos daños creemos lamentablemente que es irreversible y los especialistas confirmaron eso, y una parte que puede ser reversible, eh, según lo que escuchamos durante el juicio, puede llevar entre 35 y 100 años, ¿sí? Es algo gravísimo. Entonces, ¿a qué apuntamos nosotros? A que esto no pase nunca más. Hoy hablamos de pingüinos, pero tenemos muchísimas otras problemáticas. Entonces, nosotros lo que decimos es que ningún delito ambiental quede impune. Nosotros queremos que esto sea un ejemplo de lo que no hay que hacer, pero un ejemplo de lo que sí en cuanto a la parte judicial, porque el veredicto fue contundente, justamente para desalentar estas prácticas. Pedimos que no se repita. Nosotros no queremos penalizaciones. Cuando hay una penalización significa que ya hubo un daño. Entonces lo que queremos es evitar el daño. Escuchamos algunas cosas interesantes durante el juicio. Por ejemplo, uno de los testigos es tío del acusado, fue denunciante, y él lo que comentó fue que esa familia es una familia que vive ya de varias generaciones con pingüinos, entre pingüinos, y comparte la vida con los pingüinos, y que siempre hubo una convivencia amena, pingüinos, Armónica, o sea, digamos, no hay, armónica, respetar. claro, Ujú. cuesta imaginar a un pingüino generando un daño, ¿no? Es Agrediendo raro, a alguien. claro. Bueno, nos comentaban esto mismo, que los pingüinos son parte de su vida, ¿no? Parte de su historia y parte de la historia familiar, y que siempre colaboraron con el Estado, siempre colaboraron con especialistas, con investigadores que se acercaban a realizar sus trabajos en la zona. Incluso esa familia fue la que donó las tierras para la creación de la Reserva Natural Punta Tombo. Bien, bien. Entonces lo que no se entiende es qué pasó ahora, ¿no? Con, con esta persona. Ujú. Según lo que nos comentó, él lo hizo porque necesitaba delimitar el campo. Ese campo hay una disputa, hay una sucesión, están tratando de delimitar, él estaba intentando delimitar su parte por dos ¿Cuántos cosas. metros más o menos te tocan a vos? ¿Cuántos metros más o menos me tocan a mí? Claro. Por su declaración entendimos que por un lado estaba eso y por otro lado estaba no sé si decir necesidad, su decisión de trabajar con vacas en ese campo, que es un campo en el que nunca hubo vacas y que es Ujú. zona que Estepa patagónica, es no reárido. es, No hay claro, forma de poner vacas sí. ahí. La familia siempre trabajó con ovejas. Las ovejas Claro, tienen un porte más chico, se comportan de otra manera, convivían bien con los pingüinos, incluso nos dijeron que convivían con la colonia, claro. que no se acercaban a los nidos, que no tenían conflicto con los pingüinos, y acá con las vacas pasa todo lo opuesto. Se acercan a los nidos, los pisotean,
compactan el suelo por su peso y no les temen. Entonces pueden afectar el comportamiento de la colonia. Es difícil. Yo trato de describir tal cual lo que fuimos escuchando. Fueron jornadas largas, con datos muy interesantes, que dejaron mucho también, ¿no? Podemos analizarlo de un montón de aristas, si queremos. Hoy con lo que nos quedamos es con el mensaje de los jueces, que después de estas largas jornadas, de los 50 testigos, lo que dijeron fue, esto está acreditado, y no solo eso, sino que el propietario de un campo no es el propietario de la naturaleza que está en ese campo. No puede hacer lo que quiera con el ambiente. Que eso es un mensaje clave, me parece. Nosotros, de verdad, Es lo que pregonan las organizaciones vinculadas a lo ambiental y Greenpeace en particular durante toda su historia, ¿no? sí. Parte de los argumentos, yo me voy acordando, perdón, me voy acordando de esas jornadas, todas las Eh, cosas que escuchamos. Parte de los Esto argumentos queríamos, de este relato era el interesante de fueron recrear. días, lo vivimos desde ahí. Esto sucedió todo en Rawson y fueron días con mucha información y llegamos a la noche y procesábamos todo. Escuchamos de parte de la defensa argumentos como eh, este crimen del que hablan no existió, pero en el caso de que hubiera existido, de última serían sus cosas, porque él es el propietario de ese lugar. Bueno, esto lo comento porque el veredicto fue muy claro en cuanto a eso. No es así. Vos podés ser el La propietario de un naturaleza no es campo, tuya, pero respetarla. son bienes comunes y hay que Claro, cuidarlos, claro. hay que protegerlos. Entonces me parece que es un mensaje que hoy nos da la justicia de Chubut, que sería necesario también federalizarlo porque tenemos muchas problemáticas ambientales a lo largo del país que no deben quedar impunes y necesitamos herramientas también para que eso ocurra. Nosotros también venimos pidiendo hace mucho tiempo que se incorpore al Código Penal un capítulo con una tipificación de delitos ambientales, que también es necesario, ¿no? Porque en este caso nosotros hablamos de un juicio histórico, y es histórico por estas características de los Eso delitos. te quería Sí, preguntar. Además de la ejemplaridad, esta conceptualización de bienes públicos, del ambiente, de la reserva en sí, de la naturaleza en sí, de los pingüinos, en este caso como habitantes de esa zona, y histórico porque además hay posibilidades de interactuar con lo público y generar acciones positivas vinculadas a eso, más allá de conservación, ¿no? Esto de poder lograr eventualmente una normativa específica que, digamos, tipifique este delito en el código y que a partir de ahora todo el que produzca un daño ambiental pueda ser sancionado por eso. Esto del juicio histórico me importaba muchísimo que lo pudieras destacar. exactamente. Y lo digo, yo soy biólogo, no soy abogado, estuve muy metido, pero porque también intenté aportar porque estuvo buenísimo eso también. Lo que se hizo fue armar un equipo multidisciplinario en el que fuimos aportando desde distintas áreas para construir los alegatos, para tratar de entender también cuando nos llegaban los informes técnicos, bueno, había que procesar esa información, saber qué había pasado, qué no, cómo leer, por ejemplo, imágenes satelitales, que también hubo especialistas en imágenes satelitales. Eso se abordó especialistas de suelo, se abordó desde muchas disciplinas. Entonces se armó un equipo excelente. A mí como biólogo me cuesta comprender que hoy estemos discutiendo esto en el juicio, digo, ¿no? Desde mi ignorancia en cuanto al derecho y a las cuestiones jurídicas. A mí me costaba entender estar discutiendo de si el pingüino es una cosa o es un bien común. Pero bueno, significa eso, significa que tenemos que avanzar en materia legislativa, que hay algo que está faltando y que tenemos que trabajar para que ocurra, porque no debería estar en discusión, pero está. Entonces, evidentemente, algo falta y hay que trabajar en eso y hacia allá vamos, ¿no? Hoy hablamos de esto de Chubut y aprovecharemos esta situación, que ojalá sea un antes y un después, no solo para la parte legislativa y la parte judicial, sino también para la gente. Esto fue clave, cómo se involucró. Concientización. ¿Cómo se involucró la gente? Yo creo que fue determinante para el resultado, porque eso también hay que decirlo. Delitos ambientales tenemos muchísimos y la relevancia que toma es determinante para el final de esa historia, ¿no? No da lo mismo si la gente se interesa o no se interesa por el tema, si tenemos miles de personas presionando desde afuera, siguiendo la transmisión en vivo como se transmitieron las audiencias, si tenemos mensajes en las redes.
Bueno, hablábamos de esto, tanto las organizaciones querellantes, como lo hablamos con, incluso con la fiscal, hablamos con los abogados, todo el mundo sorprendido por la repercusión que tuvo el compromiso de la gente. Y el compromiso de la ciudadanía es el que va a marcar si vamos a poder avanzar efectivamente como queremos o Seguro. no. Estoy convencido de eso. Sobre todo nosotros nos dedicamos a cuidar el ambiente y la participación de la gente es una condición indispensable para que ocurran los cambios que necesitamos. Solos no los vamos a lograr, ninguna ONG va a poder lograr los cambios que necesita solo. Así que eso me parece destacable porque fue un rol fundamental de la gente. Ujú. Esto, Matías, te interrumpo. Esto de, para nosotros, juicio histórico, porque no había ocurrido nunca, porque estos dos hechos que vos marcas claramente han tenido contención en la justicia argentina, y como a nivel mundial ha tenido mucha repercusión este tema también, a nivel mundial, ¿alguna vez hubo un fallo vinculado a crueldad animal y también a daño o devastación ambiental con características similares a estas? Sí, la respuesta es sí. Me encantaría poderte dar más detalles, pero de nuevo, como biólogo que se está metiendo en este mundo, estuvimos charlando con los abogados y sí, en el exterior incluso existen las figuras. Nosotros hablamos del ecocidio, pero porque el Claro, concepto encaja bárbaro, pero en Argentina no existe. no. En otros países sí. Entonces también tenemos que avanzar en ese sentido. Nosotros estamos conceptualizando lo que venimos viviendo hace mucho tiempo, tratando de justamente em, armar figuras, ¿no? Porque es necesario, porque en otros países ya se está avanzando en materia ambiental, ya no está en discusión si un pingüino es un bien o una cosa, o cualquier animal, cualquier ser vivo, ¿no? Ya son sujetos Y de derechos, claramente. exactamente, exactamente. Y bueno, me parece que ahí sí tenemos que mirar. A veces es bueno mirar, como que a veces miramos para afuera cuando no tenemos que mirar y cuando tenemos que mirar no miramos, ¿no? Hay cosas de las que sí deberíamos aprender. Y bueno, ojalá suceda. Ujú, ujú. Y te hago otra pregunta. ¿Vos creés que en algún momento falló el esquema de conservación de la reserva y que por eso pudo producirse este daño o digamos que de alguna forma alguna distracción facilitó que de golpe entrara un tipo con una topadora a destruir? Porque yo desconozco en la reserva de Punta Tombo qué nivel de custodia o de resguardo existen claramente. Sé que hay muchísimos institutos, muchísimos referentes vinculados al estudio de los pingüinos, pero no conozco si efectivamente en la zona hay algún tipo de contención que permita una alerta temprana, ¿no? Esto es complejo y se habló mucho durante el juicio, se habló mucho también del rol del Estado. Hay que destacar una cosa, que ese lugar es un lugar muy delicado, tiene zonas prístinas, tiene un ecosistema muy frágil y tiene distintos tipos de protección. La protección formal que todos conocemos porque es de la provincia, o sea, la provincia es quien administra esa tierra, es Punta Tombo, es la reserva Punta Tombo. Sí. Pero toda la zona, incluyendo la estancia en cuestión, tiene otras figuras, por ejemplo, se la denomina Reserva de Biosfera Patagonia Azul, que es de UNESCO, esto, o sea que es internacional, y en realidad em, eso nos da la alerta de que es una zona clave en la que se pueden realizar actividades. Ojo, la Reserva de Biosfera lo que hace es incluir a las personas, no es que es intangible el lugar, sino que lo que se hace es determinar qué cosas, qué actividades son compatibles con el ambiente y la fragilidad del ecosistema y qué actividades no. Bueno, estas no, nunca se pidió un permiso para abrir estos caminos, por ejemplo. Hubo exfuncionarios que declararon que para este tipo de situaciones siempre se solicitó uno o hasta dos permisos. Bueno, eso no ocurrió, no hubo estudio de impacto ambiental. Entonces empezó a surgir esta pregunta, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Falló el control, más allá de que no hayan solicitado los permisos? Y bueno, incluso el propietario lo que dijo fue, yo no sé cuidar esto, necesito ayuda del Estado. Si los pingüinos son tan importantes, háganse cargo ustedes. La frase fue más o menos esta. Entonces ahí, por un lado, habría que revisar si es que falló algo. Hubo algunos mensajes que dieron a entender que cuando se hicieron las denuncias demoraron en ocurrir los allanamientos. Bueno, un montón, pero estos fueron todos alegatos, ¿no? Como en
todas declaraciones de los testigos. Yo solo repito lo que dijeron los testigos. Eh, Nos quedan muchas dudas cuanto a esto. Es si realmente falló el control, si realmente necesitamos más presencia, si esas tierras tendrían que estar administradas por el Estado y no por un privado. Eh, yo me quedo con esto, me quedo saliendo un poco de la culpabilidad, la responsabilidad del propietario. Si él está pidiendo que alguien se haga cargo de esas tierras porque no las puede cuidar, me parece que lo que tenemos que hacer por lo menos es escuchar y ver, buscar una solución justamente para que esto no se repita, porque si a mí el propietario de la tierra me dice que no sabe qué hacer con eso, me preocupa. Nosotros partimos diciendo que es un lugar muy delicado, entonces, por un lado estaba el juicio y por otro lado es ver cómo seguimos con esto. Ujú. Sin dudas, la provincia va a tener un rol preponderante en lo que sigue. Ya veremos si toman alguna decisión en cuanto a esto. Va a ser necesario ajustar algunas cosas en cuanto a sus... hubo inspecciones oculares, por ejemplo, que dejaron algunas dudas. Bueno, van a tener que ajustar algunas cosas que no tengo duda de que va a suceder porque por lo menos se vio la voluntad durante el juicio. Soy optimista y confío en que va a ocurrir. Eh, la fiscal también, Florencia Gómez, estuvo trabajando muy fuerte en esto, en todo lo que fue investigar los allanamientos que ocurrieron, cómo ocurrieron, las inspecciones, si se labraron actas, no se labraron actas. Es raro porque hubo allanamientos sin actas. Bueno, nada, muchas cuestiones. Esto nos deja muchas cosas para mejorar, sin dudas, desde el lado propositivo, ¿no? Para que esto se solucione, siempre a disposición. Nosotros somos Greenpeace, lo que queremos es proteger el ambiente, necesitamos que estas cosas mejoren. Entonces, vamos a apoyar cualquier medida que vaya en pos de que el área esté más cuidada. Ojalá eso ocurra. Ocurra, claramente, sí. Yo tengo recuerdo de haber ingresado a Punta Tombo, incluso sin pagar acceso, digamos, de una forma como muy agreste, y creo que esa era también la idea del desarrollo de ahí. Eh, Otro tema que te quería consultar es el tema, el juicio, se desarrolló el juicio, ocurrió el siniestro, grave absolutamente. Medidas de remediación oportunas se están desarrollando, ¿hay alguna planificación ya? ¿Hasta qué punto se está involucrando también Greenpeace en la asistencia técnica? Porque entiendo que estos lugares también requieren mucho profesionalismo a la hora de definir acciones de remediación, acciones de rescate de la población de pingüinos en riesgo, bueno, porque estamos otra vez ante una época o temporada en que los pingüinos van a Punta Tombo, ¿no? Sí, me parece que ese es el siguiente paso. Eso es lo que se va a discutir ahora. Es bueno, listo, esto cerramos el caso, cerramos el juicio, por lo menos esta etapa del juicio. Vamos a ver cómo hacemos esto de la mitigación o la remediación, o bueno, o tratar de arreglar un poquito el daño causado. Ujú. Vamos a ver qué sucede con esto, esperamos lo mejor. Algo que se hizo fue, hubo gente que trabajó, entre los especialistas que trabajaron, trabajó una consultora que lo que hizo fue estimar, cuantificar el daño monetizándolo, ¿no? Como para tener una estimación del costo del daño causado. Hicieron una estimación de que el daño causado a la colonia, solo a la colonia de pingüinos, hay que tener en cuenta que viven más de 1000 especies en ese lugar, es de alrededor de $500.000. Bueno, esa es una, a veces se usa como herramienta, si bien nosotros estamos convencidos de que eso no tiene valor, la naturaleza es la naturaleza, no se puede cuantificar el valor de un ecosistema, pero bueno, es una herramienta, tiene un valor utilitario. Así Ujú. que se partió de eso también para discutir cómo seguir ahora, si eso va, si se va a destinar un fondo para remediar eso, si se va a convocar a los especialistas, si va a participar el Estado. Esa es la discusión que se viene y Bien. espero que sea lo mejor para esa tierra. Estamos ahí, estamos atentos y por supuesto que siempre a disposición, porque así como nosotros venimos y denunciamos el delito ambiental, tenemos que proponer una alternativa para cuidarlo y ofrecer todo lo que tengamos a disposición. Así que eso va a ocurrir. Sí. ¿Y el equipo de Greenpeace está físicamente hoy localizado, aunque sea temporalmente, en la zona, o solo fueron por el juicio, o solo eventualmente si los convocan volverán? ¿Cómo es la dinámica con la que ustedes están interactuando en este momento? Tenemos todo eso que mencionaste. Tenemos gente trabajando a distancia, gente trabajando en el lugar, gente que es del lugar. Y bueno, el equipo que va y viene. Yo ahora estoy en Buenos Aires, estuve durante el juicio en Chubut. Y bueno, y ahora estamos siguiendo las novedades de acá.
no sabemos cómo sigue, estamos muy atentos también a esto, ¿no? A conocer la sentencia y los pasos siguientes, y ahí se verá cómo se sigue trabajando. Ojalá que esto termine de la mejor manera, porque bueno, como decía antes, nosotros pedíamos un fallo ejemplar, pero vuelvo al biólogo, me preocupa porque el daño ambiental ya Está está, hecho, ya está eso ya está hecho. hecho. Entonces también me preocupa esto, discutamos esto, cómo seguimos ahora, cómo seguimos para que sea lo mejor para esa zona de nuestro país. Y después Ujú. seguiremos por otras zonas, que no es la única que tiene problemáticas. Claro, y se me ocurre también que con la crisis económica que existe, con la falta de recursos concretos a nivel provincial o a nivel país y en cada una de las regiones, habrá que ver también hasta dónde puede hacer algún aporte la UNESCO, ¿no? Porque si hay un sector que es patrimonio de la humanidad y hay que remediarlo y hay que resarcirlo y hay que mitigar futuros daños también y el ya existente, habrá que ver todas las instituciones posibles que puedan hacer efectivo esta urgencia, porque no conozco la dinámica de los pingüinos, pero imagino que si llegaron a una zona hostil eh, a partir de esta masacre, no van a querer volver. Eh, por lo menos conociendo un poco dinámicas de animales en la Patagonia, donde te agreden, no vas. Entonces sería muy triste que ocurra una migración de estos pingüinos donde Punta Tombo era su casa. Bueno, lamentablemente hablamos de una colonia que ya estaba en retroceso. Los últimos años vino bajando su número. Se está estudiando, hay especialistas que trabajan en la zona, trabajan hace muchos años y seguiremos viendo también, por un lado, las consecuencias de esto y por otro lado, el seguimiento de la colonia por su vida y todas sus amenazas. Nosotros cuando decimos que tienen otras amenazas, no es que el pingüino esté exento, esto le pasa a todos los animales y los pingüinos también. Tenemos muchísimas amenazas porque lamentablemente tenemos muchas problemáticas ambientales y todas están vinculadas con actividades del ser humano. Por ejemplo, los pingüinos a veces se ven afectados por la sobrepesca, porque la sobrepesca lo que hace es sacarles el alimento, entonces terminan compitiendo con la pesca. A veces terminan trasladándose por disponibilidad de alimento, que a veces el alimento se lo podemos sacar nosotros. Hay pesca incidental, a veces se genera una pesca de pingüinos que es involuntaria porque no se quiere pescar pingüinos, pero se los pesca, y eso también los Claro. afecta. Pasartes Los- de pesca, sí, generalmente tiran un trasmayo y lo que salga sale y están nadando ellos. Exactamente. También dijimos que los pingüinos son migratorios y muchas veces ocurren cosas en su ruta migratoria. Ahora tenemos un gran ejemplo afectando rutas migratorias, que es la exploración offshore. La exploración offshore, que se hace lo que se llama la exploración sísmica, mediante la emisión de ondas sonoras muy potentes, se trata de averiguar si en el fondo hay hidrocarburos. Ujú, Emitiendo esas ondas sonoras, es un bombardeo que se hace, un bombardeo con ondas sonoras, se afecta a la ruta migratoria. Se afecta a muchos animales y seres vivos que viven ahí y también a los que están de paso. Uno de ellos puede ser el pingüino y tenemos otro gran ejemplo emblemático que es la ballena franca austral. Que ujú. la ballena franca austral, como si fuera poco, se orienta con ondas sonoras. O sea que esto lo que puede causar es un desastre, Lo porque las puede orienta, desorientar, ahora las puede es lastimar. claro. Sí, Ujú, es el sentido que tienen justamente para orientarse. Y nosotros estamos bombardeando con ondas sonoras cuando es su herramienta, es su brújula. Entonces ujú, tenemos muchas cosas que atender. Nosotros cuando hablamos también de esto de actividades que causan un impacto, todas las actividades del hombre causan, del hombre, del ser humano, causan un impacto y nadie puede decir que la solución es dejar de realizar actividades. Lo que sí debemos hacer es realizar actividades que sean más amigables, bajar ese impacto. Ya que todo tiene un impacto, minimicemos ese impacto. Trabajemos para que nuestras actividades sean más amigables con el ambiente. Esto lo podemos hacer por amor a la naturaleza o también por instinto de supervivencia deberíamos hacerlo, porque sin ambiente no hay vida. No, no ujú, solo no hay actividades en el futuro, sí, no solo se nos terminan los recursos, sino que se nos termina la vida. Y nosotros ujú, estamos convencidos de que debemos cuidarlo por nosotros, pero tampoco tenemos derecho a decidir por las generaciones que siguen, que hoy no están eligiendo si quieren tener un planeta deteriorado y seguir adelante igual. Nosotros no tenemos derecho a decidir por ellos. Entonces, lo que decimos nosotros es eso, no puede ser un tema debatible cuidar el ambiente.
No es ujú, racional que estemos discutiendo si nos conviene o no nos conviene cuidar el planeta en el que vivimos. Es rara esa discusión. Y últimamente, lamentablemente, lo estamos escuchando mucho, o estamos escuchando que, por un lado, los ambientalistas y por otro lado, el desarrollo, como si los ambientalistas y el ambiente fueran un obstáculo para el desarrollo. Eso ujú, no puede ser, porque de hecho no ocurre. No hay desarrollo sin ambiente. Lo que decimos es eso, es no dejemos de hacer, hagamos mejor, ujú, ujú. trabajemos para que eso ocurra. Falta voluntad también, muchas veces. Es sorprendente. Hoy estamos discutiendo cosas que so- no son temas debatibles, Sí, pero no, porque lo incluso dijo la ciencia. claro, e incluso quizás la temática ambiental está incorporada como tangencialmente a algunas decisiones de gobierno también, ¿no? Por eso el tema Ley Yolanda, lo que se está haciendo para incorporar la temática ambiental, por lo menos como decisión en nuestro país, para poder informar mejor sobre hasta dónde hay que trabajar las decisiones y trabajar los impactos, como bien decís, que es un tema netamente de responsabilidad social, ¿no? Cambiar impactos negativos por impactos positivos, siempre buscando la mejor forma. Yo, Matías, para terminar, hablamos de la ejemplaridad de la sentencia judicial, hablamos también de aprendizajes a partir de estos conceptos que van quedando como más fijos, más allá de la cercanía a lo delictual. Pero contame en el marco de aprendizaje, más allá de la repercusión mediática que ha tenido, sobre todo en esa zona, si están apuntalando o acompañando la profundización del aprendizaje que día a día Greenpeace hace, como para poder también convocar a la mirada de lo que queda pendiente, independientemente de que haya algún fallo condenatorio pecuniariamente a los responsables, cómo la comunidad podría organizarse también para aportarle valor a lo que viene para mejorar el entorno de los pingüinos. Bueno, hay algo interesante. Las comunidades locales que están, por supuesto, siguiendo el tema de cerca, lo que nos transmiten es que es una provincia con un historial bastante amplio de problemáticas ambientales, no solo de los pingüinos, hablamos de las costas, de actividades en los océanos, pero también hablamos de otras cuestiones, pues estaban muy preocupados por la minería, por otros problemas ambientales. Es una provincia muy amplia que va desde la cordillera hasta la costa, o sea que tiene ecosistemas muy diversos, tiene realidades muy diversas en las comunidades locales y tiene problemáticas muy diversas, lógicamente. Esto creemos que es una esperanza en cuanto a la justicia para lo que sigue en la provincia, sobre todo, porque la justicia de Chubut habló, entonces, ¿cómo no esperanzarse si uno vive en Chubut para lo que sigue? Y me parece que lo que sí es irreversible es esto de involucrarse, ¿no? Y entender qué importante que es involucrarse y cuáles son los resultados que se pueden conseguir cuando la gente se organiza y se involucra y pide y reclama, exige. Eso me parece que es irreversible y es esperanzador y por lo que estuvimos viendo en Chubut, notamos mucha decisión en la gente. Hay muchas también, es cierto que también hay muchas organizaciones trabajando, muchas comunidades que tienen muy claro lo que piden. Lo único que piden muchas veces es ser escuchados, ¿no? Es que no es que tengan dudas de lo que se necesita, sino que lo que necesitan es que se las escuche. Así que en cuanto a Chubut, volví con un optimismo enorme y, pero a la vez volví con esa preocupación de salir de Chubut y tratar de lograr lo mismo en el resto del país, y hacia allá vamos. Sí, me parece importantísimo en este momento que justamente la gente observe lo que está pasando, porque estos días hablamos con medios hasta del NOAA, que no vieron un pingüino probablemente, y no tienen pingüinos, lógicamente, pero que entienden esto. Acá pasó algo que es histórico de verdad. Pasó algo histórico con los jueces, pero también pasó algo histórico con la gente. Y esa es la mejor manera de entenderlo. Es qué podemos lograr si nos organizamos, si nos informamos, ¿no? Si exigimos, si pedimos los cambios y los acompañamos también, ¿no? Una cosa también es estar de acuerdo con los cambios, otra cosa es acompañarlos, ponerles el cuerpo, que hoy en día poner el cuerpo es una forma de decir, porque el apoyo a la distancia también sirve. Hoy tenemos un montón de herramientas que nos permiten lograr cosas gigantes y cada cual Estar estuvo en cerca, su casa. conectado, claro, claro, que sea Exactamente. claro, Tuvimos el apoyo de miles y miles de personas y no hubo miles y miles de personas en la puerta, en la claro. sala. Y eso es Ujú. importante, entonces tengámoslo en cuenta y sobre todo cuando hablamos de cuidado del ambiente, ¿no? Acá
ya sea las denuncias de, mira, esto está pasando en mi casa, o esto vi esto, o esta fábrica esto, que nos está llegando permanentemente, son pequeñas cositas que van construyendo cosas. Es como una bola de nieve. Cuando Ay, uno hoy tiene un montón de herramientas para juntar pruebas, ya sea una foto, una imagen, una información, las redes, acercarse a las organizaciones. Nosotros tenemos las redes abiertas y nos llegan todo el tiempo inquietudes, preguntas. También nos exigen a nosotros. Che, escuché esto, ¿es verdad que ustedes? Y ahí eso está bueno porque tenemos que responder y nos debemos a la gente. Y hoy hablo de Greenpeace porque yo soy parte del equipo de Greenpeace, pero pasa lo mismo con un montón de otras organizaciones. Así que se invita a la gente, nosotros invitamos siempre a la gente a que se involucre, que participe activamente, que siga las redes, que se meta en la página de Greenpeace o de la organización que quiera. Hoy hablamos de ambiente y ojalá se acerquen al ambiente. Esto se ujú. puede hablar en un montón de aspectos. Muchísimas gracias, Matías. La verdad, enormes gracias por haber estado hoy en nuestro programa. Muy clara tu exposición y ojalá que esto se solucione pronto y vamos a estar atentos a las condenas y al cómo sigue el día después el tema de Punta Tombo. Un abrazo fuerte. Agradezco muchísimo el espacio, me encantó la charla y siempre a disposición para lo que necesiten. Un abrazo. Gracias. Este año fórmate en responsabilidad social. Hoy el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos, a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital puedes encontrar textos, vídeos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo, desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 16 años formando nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible, y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com.